Hola gente, ¿cómo están? En este caso traigo una reseña de una serie coreana, o mejor dicho, un dorama coreano. La serie se llama Un Loco Amor, es una serie de Netflix del año 2021, que para mi sorpresa es un dorama y yo no sabía. Pero bueno, es una serie muy divertida que me gustó bastante. De hecho empecé a ver esta serie cuando terminé el juego del calamar. Es una serie que tiene 13 capítulos, cada capítulo dura 30 minutos, es súper cortita. Y como digo, es una comedia romanticona, muy divertida, donde los dos personajes tienen distintos problemas personales que eso los llevan a ir a asistirse a una psiquiatra. Y la coincidencia es que ellos son vecinos y además se asisten con la misma psiquiatra, que los atiende también el mismo día. Así que nada, es una serie muy chistosa. La serie empieza con que ambos personajes empiezan teniendo un muy mal día en un día de lluvia. Y en la calle se terminan cruzando y por malentendidos piensa la chica que él es un loco que lo intenta atacar. Mientras que él, que está teniendo muy mal día también, ya que tiene problemas de ira, le aparece la loca que lo ataca con un paraguas y lo quiere matar. Este encuentro, que lo estoy resumiendo bastante mal, lo siento, tienen que verlo, es que es muy chistoso. De hecho es mejor que no diga nada porque el encuentro que tienen ambos personajes, que después narran su misma historia desde su perspectiva, es muy divertida y que es la razón por la que vi la serie. De hecho yo la puse por probar, ¿no? Ver un capítulo y ver qué onda. Y el primer capítulo es brutal, es un cago de risa tremendo, donde este encuentro de malentendidos, típica de telenovela obviamente, pero de una forma de bastante humor, donde estos personajes muy excéntricos con sus pequeños problemas van a chocar justamente en un muy mal día y nada. Y obviamente se terminarían encontrando ya que son vecinos y van a la misma psiquiatra. Estos personajes tienen dos problemas, o un problema principalmente del protagonista, ya que nos enteramos después que es un policía que le dieron de baja ya que tiene estos problemas de ira, ya que aparentemente atacó a un civil. Y la protagonista que tuvo un romance con un hombre que fue bastante forro y le cagó la vida. Voy a entrar en detalles porque me parece interesante o importante la parte de la historia de la chica, que se empieza a revelar recién por la mitad de la serie, por eso no voy a dar más información, que se relacionan con un interés romántico de un hombre que termina siendo un forro de mierda y le caga la vida a la mina. Y es esta relación que van a tener. Va a ser chistoso cómo se van a terminar cruzando todo el tiempo durante el barrio, ya que ambos personajes viven. ¿Qué más puedo agregar? Bueno, el protagonista, como dije, es un policía y está siguiendo un caso. Y es interesante el hecho de ese caso, cómo lo va a intentar resolver mientras está de baja. Y es muy divertido y también las relaciones que va a tener con los distintos vecinos, no solo con esta chica, con esta vecina. Pero es un drama, así que la historia en realidad no importa mucho. La historia del caso, quiero decir, el hecho de la resolución del caso, son las cosas que a mí personalmente me decepcionó, pero lo entiendo porque es un drama. Lo interesante de la historia o de la serie es la comedia y es el cago de risa de todas las peleas estúpidas o malentendidos que hay en la serie. Y ese es uno de los puntos que tal vez yo diría que es serie más que drama, ya que hay muchas exageraciones o malentendidos que es muy de telenovela, muy de drama, pero su forma de resolución tan rápida y acelerada es lo que lo hace para mí una serie. O también el hecho de que son solo 13 capítulos de 30 minutos y no una telenovela de 500 capítulos de 1 hora cada uno. Las cosas son más aceleradas, por eso para mí es una serie. Y acá está la traducción en español si no quieren verla en coreano. Yo la vi en español latino y fueron bastante buenas. Así que nada, me despido, espero que aprovechen estas obras. Denle like a este video si les gustó. Ahora sí, chao. Por cierto, aparece un perrito de miércoles. Odio ese perrito, es horrible. Chao, ahora sí.